¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. Ahora, en esta ocasión, tenemos un gran invitado a quien apreciamos y agradecemos muchísimo se haya dado el tiempo y el espacio para, dentro de su muy apretada agenda, de acompañarnos, el doctor Luis Ignacio Medina Cepeda, perito, médico legista, perito, quiero decirle a quienes nos ven y nos escuchan, viene de pericia. Sí, de especialidad. Así es, investigador forense, uno de los científicos investigadores forenses más reconocidos del noreste de México. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. De nada, al contrario, gracias por invitarme. Si usted me permite, hice un breve resumen de su hoja de vida profesional, doctor, que como le dije, tuvimos que reducirla para que no se nos fuera todo el espacio del podcast para poder narrar todas sus actividades. El doctor Luis Ignacio Medina Cepeda es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en criminología por la Universidad de Houston, una maestría en criminología forense por la Universidad, por la Escuela de Criminología de Cataluña en España, otra maestría en psicología forense por la misma Escuela de Criminología en Cataluña en España, un doctorado en ciencias forenses por la Atlantic International University. Es especialista en temas de genética forense y genética humana. Fue perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila. Es catedrático en la maestría de Derecho Penal en la materia de Medicina Legal en la Universidad Autónoma de Coahuila desde el año 2013 a la actualidad. Es miembro del Colegio de Ciencias Forenses y de la Asociación de Tanatología del Noreste y tiene como obras publicadas y artículos un estudio de entomología miasis en infantes humanos, su frecuencia, incidencia de manejo médico y un libro de apuntes de medicina legal orientado para estudiantes de medicina y licenciatura en Derecho. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Para poner en perspectiva, platicábamos la semana pasada, doctor, antes de en un encuentro en el que tuvimos, como dicen los norteamericanos, hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y los impuestos, ¿verdad? Doctor. Sí. Sí. Pero en este mundo acelerado, doctor, hemos dejado de lado, sí, entiendo, por vivir, el saber que es un paso natural, doctor, la muerte, sí, que a todos nos va a llegar, preparados o no, pero nos va a llegar y puede ¿algún llegar, día, algún sí, momento? Necesariamente no hay escapatoria, doctor. La muerte es parte de la vida, pero creo que no lo socializamos. Y yo el comentario inicial que quisiera hacerle, doctor, es ¿qué le pasa al cuerpo humano cuando muere? ¿Cuáles son las fases que determina la ciencia, doctor? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo se determina una muerte? ¿Y qué le sucede a nuestro cuerpo a lo largo de las distintas etapas que tengan ustedes medidas? Bueno, dentro de la cuestión de la medicina legal, el decir diagnóstico de muerte es una de las situaciones que decimos nosotros. Para la medicina legal, la muerte es el paro de las grandes funciones corporales. ¿Qué quiero decir? El sistema nervioso, el corazón, los pulmones, el sistema gástrico, que son las 4 funciones más grandes de nuestro cuerpo, que nosotros podemos tener un signo palpable, como es la peristalsis, el pulso cardíaco, la respiración, los reflejos, se apagan. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que nacemos en una fecha y inexorablemente en el desarrollo de nuestra vida vamos a llegar a morir. Hay muchas teorías, muchas hipótesis. Una de las teorías, la católica, dice que yo nazco con una misión en este mundo y esa misión tiene un tiempo y una forma que debe de hacerse, nuestro destino. Pero cuando llega ese tiempo, nosotros tenemos que morir. ¿Y qué pasa? Nuestras funciones corporales se apagan. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros en una muerte? Primeramente, una de las controversias más grandes que existe en este trabajo de la medicina legal es que cuando yo estudié medicina para saber el diagnóstico de vida
y de salud. Y cuando entro a estudiar la medicina legal, empiezo a conocer, a hacer el diagnóstico de muerte de una persona. Porque una de las cuestiones que manejamos nosotros es que hay que tener mucho cuidado porque existe el diagnóstico de muerte aparente. Gente que aparentemente está muerta pero no lo está. Y esa es la fábula de todo mundo. Es que estaba muerto y se levantó el muertito. No, no estaba muerto. Simple y sencillamente su sistema biológico estaba muy lento, muy bajo y aparentaba tener una muerte. Un caso muy frecuente que hay que tener mucho cuidado es los diabéticos. Cuando se les baja la glucosa, una hipoglicemia severa, sudan, pierden todas sus funciones y aparentan estar muertos. Llegas, le pones un suero, le pones glucosa, le pones energía y vuelve a trabajar ese cuerpo. Pero no estaba muerto. Entonces, uno de los diagnósticos más difíciles que existen es precisamente hacer el diagnóstico de muerte. Dentro de la cuestión médico-legal, nosotros manejamos la tanatología forense. Thanatos, muerte, logos, tratado. En donde nosotros le damos dos situaciones muy especiales. El cadáver reciente, el que acaba de fallecer, que parece que está dormido, tenemos que hacer un diagnóstico para determinar precisamente que esas grandes funciones corporales ya no están. Clásicamente en los servicios de urgencias médico-quirúrgicas y en los servicios de situaciones de emergencia se dice que cuando encuentras un cuerpo hay que darle el mes. Todo el mundo dice, ¿cómo que hay que darle el mes? Sí, hay que mirar, hay que escuchar y hay que sentir. ¿Qué? Las funciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque primero parece que está dormido, pero sus funciones ya no están. Y yo las diagnostico. Una lámpara de reflejos, estimularlo, tocarlo, causarle dolor. No reacciona, empiezo a ver la frecuencia cardíaca, la respiración, la peristalsis, ¿verdad? Y esos son los primeros pasos que tengo que hacer yo para determinar que una persona murió. Y luego tenemos que buscar una situación bien importante en las primeras 72 horas después de la muerte, que son los signos de muerte real. El enfriamiento y la rigidez cadavérica. Junto con un fenómeno natural bien específico, que es la formación de las livideces cadavéricas. Para nosotros tener conocimiento de esto, tenemos que saber, por ejemplo, que la sangre de una persona muerta ya no coagula. Entonces esa sangre se va a la parte declive del cuerpo y forma una mancha violácea en la parte posterior del cuerpo. En la espalda, doctor, porque naturalmente uno está, digamos, cuando muere estás acostado, ¿sí? Sí, o si está sentado, entonces nosotros tenemos que utilizar esos signos en los cadáveres recientes. Tiene livideces, ya tiene rigidez, ya tiene enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa? Ya está muerto. Y ahí empezamos a hacer nosotros a utilizar una situación importantísima que tenemos que usar los médicos legistas, que es el protocolo de necropsia. El protocolo de necropsia, cuando vamos a hacer una necropsia, empieza precisamente haciendo el diagnóstico de muerte. Tengo que saber específicamente que esa persona está muerta para poder acceder a él y abrirlo para saber la causa de la muerte. Nosotros tenemos 3 diagnósticos en un protocolo de necropsia. 1, que la persona está muerta. 2, que la persona está muerta y hace cuánto tiempo. Y 3, cuál es la causa de esa muerte. ¿Qué causó esa muerte? Son los 3 diagnósticos importantes que tenemos que hacer en una muerte. En un principio, nosotros hablamos de que hay paro de las grandes funciones. Tiene unos minutos, lo reviso, no hay funciones, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello, está muerto. Pasan las horas, 2-3 horas, empiezo a notar las livideces, empiezo a notar rigidez del cuerpo, empiezo a notar que el cuerpo se enfría, entonces ya estoy diciendo que ya tiene varias horas de haber fallecido. Esa es la primera etapa, la etapa reciente de la muerte. Después, en el cadáver antiguo, nosotros tenemos la presentación de 4 etapas principales de la putrefacción.
Por ejemplo, tenemos la etapa enfisematosa, en donde el cadáver se empieza a hinchar. ¿Eso al cuánto tiempo empieza a Más o menos a los 2-3 días empieza a hincharse. Hay que tener en cuenta que el proceso de la muerte es un proceso dinámico, ¿verdad? Junto con ese proceso de enfisematoso se está presentando también una etapa cromática de la muerte. Se empieza a degenerar la sangre y esa sangre, al empezarse a degenerar, empieza a darle un color especial al cadáver. Se pone ictérico. ¿Qué significa, doctor? Se pone amarillo. Ok. Se pone amarillo. En términos prácticos, sí. En términos prácticos, como si fuera una hepatitis. Ya. ¿Por qué sucede esto? Se degrada la sangre y tiene la formación de biliverdina con hemosiderina. La biliverdina nos da ese color amarillento. Y luego viene una etapa muy larga que dura hasta 9 meses, que es la etapa colicuativa. La etapa colicuativa es aquella en donde el cadáver empieza a perder todos sus tejidos blandos, se pudre. Y tiene etapas, y junto con esas etapas nosotros podemos determinar la época de la muerte y el lugar de la muerte con una ciencia que se llama entomología forense. Los parásitos, los gusanos, las moscas, los animalitos, los insectos que se comen el cadáver. Y la última etapa es la reducción esquelética. Cuando nosotros ya tenemos un cadáver en reducción esquelética, ¿qué tenemos que utilizar? La antropología forense. Ver hace cuánto tiempo está ahí y hacerle estudios a esos restos óseos para saber la etapa de la muerte. Y de esa forma nosotros vamos viendo qué es lo que pasa con nuestro cadáver. Doctor, me parece muy interesante la determinación que hacen ustedes de las distintas etapas y periodos en las que una persona ya murió. Me parece muy responsable asegurarse de los pasos para saber que efectivamente murió. También hay cosas que seguramente si fue una muerte por un accidente o un crimen, doctor, pues es evidente. Pero en términos, asumo que de ciencia forense, ustedes tienen que agotar el procedimiento. ¿En qué situaciones, doctor, ustedes determinan que es una muerte natural y que digamos que se entrega a los familiares a través de las funerarias, que son los que tramitan esos, y en otros, cuando se determina que necesita hacerse una necropsia para determinar la causa de muerte, doctor? Bueno, cuando es una muerte natural, la persona es muy anciana y deja de funcionar su cuerpo por sí solo. Aquellos casos clásicos que la abuelita va y se duerme. Se quedó dormida. Y se quedó dormida. La muerte de los buenos, le dicen. Y se quedó dormida. La otra es que está enferma y esa enfermedad crónicamente la va llevando hasta el momento de su fallecimiento. Entonces nosotros manejamos los signos. ¿Qué son los signos? Las cosas que nosotros podemos ver en ese cuerpo. Si nosotros revisamos un cuerpo de una persona que nos manda a llamar a un domicilio particular, oye, se murió mi mamá. Vamos, nos constituimos en ese lugar, revisamos el cuerpo, oye, no tiene huellas de lesión, esto, lo otro, aquello, y la familia me muestra un antecedente histórico, que es la historia clínica, en donde ha tenido tratamiento por un cáncer, por una diabetes, por un derrame cerebral, por lo que tú quieras. Muchas causas son las causas de la muerte, y los signos que yo veo en ese cadáver me dicen que esas enfermedades o esas situaciones me llevaron a la muerte. No hay ningún problema. Es un caso no legal. Ya. Y firmamos nosotros el documento y lo mandamos a que la funeraria se haga cargo de los manejos necesarios sociales para enterrar a esa persona, ¿verdad? En cambio, llegamos a un lugar en donde hay la probable comisión de un delito. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico de la muerte y una cuestión que se llama levantamiento del cadáver. Levantamos el cadáver con todos los datos físicos para saber probablemente qué fue lo que causó la muerte de esa persona. Y lo llevamos al anfiteatro, en donde hacemos la necropsia. Al CEMEFO. ¿Sí? Servicio Médico Forense. Sí, lo llevamos ahí.
para abrir y hacer una operación quirúrgica, porque eso es, una operación quirúrgica para hacer el diagnóstico de la muerte de esa persona. Y ahí determinamos que está muerto, hace cuánto tiempo y cuál fue la causa probable de la muerte. Y hacemos investigaciones científicas que pues ahorita las cuestiones científicas en la medicina legal están avanzando mucho. Hace poco platicaba con una persona, me decía, oiga, y si yo quiero que no toquen el cuerpo, ¿me pueden hacer el diagnóstico de la muerte? Digo, hoy sí, sin tocar el cuerpo te lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque aquí en los hospitales particulares que tenemos tomografías axiales computarizadas en reconstrucción de tercera dimensión, puedo hacer unas cuestiones que se están llevando a cabo en algunos países de Europa, en donde ya no abren el cadáver y hacen una virtopsia. Le hacen un TAC completito al cuerpo y ahí sacan la causa de la muerte. Y son situaciones que estamos variando y que estamos teniendo investigación. Sí. Porque luego, en la década anterior y esta se pusieron muy de moda estos programas, doctor, de los CSI. Sí. Y estaban con una tecnología que no creo que ni siquiera exista todavía, mostrándola. Auténticamente, la ciencia forense nos puede determinar, por supuesto, de qué murió, a qué horas murió, cómo, y incluso hasta probables responsables, doctor. Sí, por eso son las investigaciones. Nosotros hacemos el protocolo de necropsia desde el levantamiento del cadáver hasta que lo entregamos el cadáver cuando ya tenemos un diagnóstico. Una de las situaciones es de que, por ejemplo, desafortunadamente en nuestro país, México, no da el aporte suficiente económico para ese tipo de investigaciones. A mí me tocó hace mucho tiempo que hubo épocas de mucho déficit económico en las procuradurías y no teníamos ni para unos guantes para ponernos nosotros, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se presentan. ¿Por qué? Porque no se le ha dado esa importancia. Yo estuve en un curso en México hace algunos años en la policía científica. Ahí tienen todo. Sí lo pueden hacer. Pero más imagínense llevar todos los cadáveres a México, pues está difícil. No da para eso. No da para eso. Entonces, yo considero que para hacer un buen trabajo en ese nivel, determinación de la muerte de una persona y la causa de la muerte de una persona, debe de haber un poco más de aporte económico y aparte interés por el que está ahí, ¿verdad? Haciendo eso, de prepararse, de estarse preparando. Esto es una preparación continua. Yo he estudiado tantas cosas porque el mismo trabajo me ha llevado. Estudio una cosa y me llama la atención, oye, ¿por qué esto? Bueno, pues vamos a investigar por qué. Y luego me voy a otra cuestión, oye, vamos a investigar por qué. Yo me acuerdo la primera vez que vi un entomólogo forense, agarraba el montón de bichitos y los echaba en un frasco. ¿Para qué quiere eso? Y luego me dice, ven, déjame enseñar. Ya me mostró que los insectos tienen un ciclo vital, igual que nosotros. Entonces, de acuerdo a cómo encuentra ese insecto él, es la etapa de la muerte. ¿Hace cuánto tiempo está ahí? Por ejemplo, el clásico, los gusanitos, la miasis precisamente, que son los gusanos, las larvas de las moscas. La mosca tiene un ciclo vital de 45 días. Y si yo encuentro larvas, pues tiene tantos días. Si yo encuentro pupas, tiene tantos días. Si yo encuentro mosca adulta, tiene tantos días. Y entonces todo ese proceso de investigación. Y de hecho hice un diplomado en entomología forense para comprender todas esas cosas, ¿no? Entomología forense es más o menos saber el tiempo de muerte. Tiempo de muerte, sí, a través de los insectos que se comen el cadáver. Ok. Y la forma más, digamos, común ahora en la investigación forense, doctor, de saber cuántas horas tiene alguien de haber fallecido o de haber sido privado de su vida, ¿cuál es, doctor? Cuando es un cadáver reciente, manejamos los signos de la muerte real. Por ejemplo, el signo de la muerte real de rigidez cadavérica. Científicamente y por investigaciones a nivel mundial, se sabe que cuando empieza la rigidez en la nuca, llegamos, vemos el cadáver, le metemos la mano debajo de la cabeza y tratamos de levantar la cabeza
si ya tiene rigidez en la nuca, aproximadamente tiene 2 horas de haber fallecido. Tenemos la cuestión de la temperatura. Nosotros somos seres vivientes que tenemos un metabolismo. Nuestras células manejan una sustancia, no sé si se acuerda de la secundaria, el ATP, el adenosín trifosfato, que es el metabolismo de la glucosa. Ese metabolismo de la glucosa se maneja en la célula humana, en la célula animal, por 3 cosas: agua, oxígeno y glucosa. Esa agua, oxígeno, glucosa llega a todo el cuerpo para nosotros estar vivos por el torrente circulatorio. Cuando el torrente circulatorio se para, las células pierden esas 3 sustancias, empiezan a bajar porque ya no llegan en el torrente circulatorio. ¿Y qué hace la célula? Empieza a usar esas reservas. Por eso yo me muero y no se cae la temperatura inmediatamente, sino que va bajando poco a poco. Y eso lo utilizamos nosotros para saber si yo tengo un cuerpo con 33 grados centígrados y es un medio natural, normal, sin ninguna alteración, pues estoy calculando que ya tiene cuando menos unas 3-4 horas de haber fallecido. Hay estudios que se han hecho, se han realizado aquí en Coahuila, en donde en la región sureste, aquí en donde estamos, se calcula que el cuerpo humano pierde 1 grado centígrado de temperatura por cada hora después de muerto. Entonces hacemos cálculos. Hay una situación científica, más científica, eso lo hacemos por cálculo, en donde tomamos la temperatura rectal, vemos la temperatura normal de una persona y vemos que esa temperatura rectal es tantos grados menos. Hacemos una fórmula que se llama la fórmula de Gleister y eso nos da a nosotros más o menos el horario o la hora de muerte. Sí, doctor, antes de que empezáramos esta grabación, platicábamos usted y yo este misterio de la vida, doctor, que comúnmente uno dice el cadáver está frío, pero a ver, pues 30 grados no es frío. Nosotros mantenemos nuestra temperatura 36.5, 37, doctor, y están a la temperatura ambiente. O sea, usted toca esta mesa, sí. No es fría, pero se sale de los estándares el cadáver, y esa es una determinación, esa es la magia de la vida, estar quemando, porque estamos requiriendo energía todo el tiempo. Precisamente esa es una de las situaciones más difíciles de entender, porque yo soy ahorita un ser vivo y tengo un metabolismo que me produce temperatura y me mantiene a 36.5, 37.5 grados centígrados en temperatura normal. Pero yo me muero y me convierto de un ser vivo a un ser físico. Y entonces agarro la temperatura medio ambiente. Si usted pone la mano sobre el escritorio tiene una temperatura ambiente mucho menor que la de nosotros, y sentimos esa y nos diferencia. Parece frío. Nos parece frío. Que no está, pero no está la temperatura de nosotros, del cuerpo humano. De nosotros, así es. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy acuciosos en el diagnóstico. ¿Por qué? Nosotros estamos en una zona que puede suceder eso. Uno de los diagnósticos de muerte aparente no solamente es la baja de la glucosa, es la hipotermia. Lugares en el norte muy cercanos a los polos, en donde la gente frecuentemente se queda a la intemperie y se congela. Hay una no dogma, pero es una de los parámetros que se manejan en las urgencias médico-quirúrgicas, que dice que si a mí me llevan un cuerpo de una persona que se murió congelada, yo tengo obligación como médico subirle la temperatura a temperatura corporal normal, y entonces sí hacer el diagnóstico de muerte. No hago el diagnóstico de muerte cuando está frío. Ya. ¿Por qué? Porque puede suceder que por la hipotermia esté aparentando una muerte, ¿verdad? Una de las anécdotas de esas que tiene uno, cuando yo empezaba hace muchos años, allá en 1978, 79, hubo un frío muy fuerte en Monterrey. Yo empecé a hacer la medicina legal en Monterrey. Y estábamos en diciembre, enero, y estábamos haciendo unas necropsias, y nos llegan unos ambulantes de la Cruz Verde de Monterrey, que es la institución que recogía los cadáveres en aquel entonces, y nos dice: le traemos un par de T por 8
¿Qué pasó? Pues se quedaron dormidos allá en la intemperie y se murieron. Están congelados. Habíamos tenido todos esos días temperaturas de menos 5 grados centígrados todos los días. Bueno, ok, perfecto. Ahí pónmelos. Nosotros estábamos adentro del anfiteatro. Había habido un accidente de un transporte público y había habido varios muertos. Tenían lleno de muertos ahí, doctor. Y teníamos lleno. Nos ponen ese par de cadáveres ahí y a los 20-25 minutos empezamos a oír movimiento y que se quejaba alguien. Pues sí, estaba en hipotermia, lo ponen cerca del calentador, se empezó a calentar y se empezó a mover. No estaba muerto. Sí, yo tengo la responsabilidad por el interés de quienes nos ven y nos escuchan, doctor, los muertos no se levantan, doctor. No, nomás los que estaban vivos. Nada más los que están realmente vivos, porque luego ya sabe, y las redes ayudan mucho, las redes sociales ayudan mucho a estos. Se levantó, de la plancha, le estaban haciendo la autopsia y se levantó, usted corríjame, doctor, pero creo que es absolutamente imposible. Imposible, una persona muerta se levanta. Esa persona no estaba muerta. Estaba en un estado que le llamamos nosotros muerte aparente. Okay. Aparentaba estar muerto. Y es difícil el diagnóstico porque, como dije anteriormente, a mí me enseñan a diagnosticar vida. No me enseñan a diagnosticar muerte. Yo tuve que hacer un cambio en mi conocimiento para poder aprender en forma adecuada a diagnosticar muerte. Esa es la situación. Entonces, cuando ya aprendes, hay veces que digo yo, ¿sabes qué? Ese ya se murió. Pues si no lo has tocado, no, pero nomás de ver el aspecto, la facies, esto, lo otro, aquello. El conocimiento, ¿sí? Muchos años. Doctor, ya de conocimiento. De décadas. Y ya mi obligación moral, ética, es llegar y hacer la revisión y diagnosticar que está muerto. Doctor, si usted hiciera un cálculo, ¿cuántas personas muertas le ha tocado determinar su muerte y participar en necropsias, autopsias, y algún caso, sin mencionar nombres, doctor, ni siquiera ciudades, que lo haya marcado, doctor, en términos de necropsia, que después determinó una responsabilidad legal para alguien, doctor? Bueno, nosotros generalmente hacemos necropsias en todas las muertes violentas, todas las muertes en vía pública, accidentes, hay mucha gente. Toda la muerte en vía pública, los accidentes en trabajo, bien importante hacer una necropsia. Es una de las cuestiones legales importantes que impactan mucho en la sociedad. El Seguro Social, dentro de su ley, en la determinación del accidente laboral, dice que las personas que están intoxicadas con alcohol, con una droga o cosas de ese tipo, no se les va a tomar en cuenta como si fuera un accidente laboral. Entonces, una de las cosas que es costumbre es que se muere una persona dentro de una empresa, en un accidente laboral, y lo primero que hacen el jefe de la empresa, el personal de recursos humanos de la empresa, es y hablar a la Procuraduría a que dispensemos esa necropsia. Legalmente sí se puede y se hace muchas veces. El problema es que no nos damos cuenta que estamos perjudicando a la viuda y a los hijos de esa persona que falleció. Porque el Seguro Social amerita en la necropsia... Requiere para la pensión, digamos. Para la pensión, que diga que no estaba intoxicado. Si no le puedo comprobar eso, pues simple y sencillamente el Seguro Social dice no te doy la pensión. Y entonces perjudicamos. Ya. Y esas cosas nos marcan mucho, ¿verdad? ¿Y cuántas autopsias, doctor? ¿Cuántas autopsias? ¿Ha participado? Pues... Perdió el número, doctor. Hace mucho me preguntaron eso y hicimos un cálculo del número de necropsias que hacíamos. Y es muy variable, pero yo calculo que más o menos he hecho un promedio de 3.500, 4.000 necropsias en los 40 años que tengo. Muchísimas. Muchísimas, sí. Doctor. ¿Y causas de muerte? De todo tipo. Sí. De todo tipo. Las que más nos impresionan y lo que me pega a mí, que me causó problema,
Le voy a contar un secreto. Yo soy un pediatra frustrado. Ya. Yo hubiera querido ser sí, pediatra. Yo quería ser pediatra, pero por cuestiones semánticas de los exámenes de ingreso y que se sucedieron un montón de cosas en esa época, cuestiones económicas y todas esas cosas, no pude hacer la especialidad. Conozco a mi esposa, y ella me dice, oye, ¿sabes de cuestiones médico-legales porque hiciste tu servicio ahí trabajaste para terminar tu carrera? Pues métete en las cuestiones médico-legales. ¿Sabes de urgencias médico-quirúrgicas? Métete en las urgencias médico-quirúrgicas. Y por eso agarré la especialidad, ¿verdad? Entonces, lo que más me impacta a mí, y me ha tocado muchas veces hacer necropsias en menores de edad. En niños. Y duelen. Y duelen mucho porque desafortunadamente, para hacer la determinación de la muerte en un menor, muchas veces prácticamente los desbaratas completamente para sacar todos los datos de la necropsia, ¿verdad? Pero pues es lo que mandata la ley. Sí, y luego tratas de reconstruirlo lo mejor que puedes, pero muchas veces no se puede, ¿verdad? Entonces ese es en donde empiezan los problemas. Doctor, usted supongo que al haber estado en urgencias médico-quirúrgicas, trabajó usted y sigue trabajando muchos años en la donde uno llega cuando tiene una urgencia, en urgencias, ¿sí? Porque es urgente la atención. Así es. Y le ha tocado dar malas noticias, doctor. Es difícil, sí. Sí, te llega una persona, me acuerdo de una jovencita que hace muchos años me llega al servicio de urgencias porque esta jovencita cumplió 15 años y se la llevaron a un rancho y le compraron una cuatrimoto y andaban en la cuatrimoto. Sucede un accidente y se voltean en la cuatrimoto y la cuatrimoto le pasa por encima. La mató. Y le causa ruptura de hígado y de vaso y de uno de los riñones. La recogen, llega viva al hospital y hacemos todos nosotros para restituir el shock hipovolémico, esto, lo otro, aquello. Llega el cirujano, afortunadamente llegó rápido y de rato hay que salir y decirle, oiga, ¿sabe qué? A la familia. La jovencita falleció. Sí. Es duro, es difícil, pero pues hay que hacerlo, ¿verdad? Es una de las partes. Otra de las cosas que nos pasaba en urgencias es que llegaba una pareja, hombres adultos, 45, 50 años, con jóvenes de entre 17 y 20 años. Oiga, doctor, mi hijo tuvo un accidente. Me dijeron que lo trajeron aquí. No, pues aquí no. Vaya a tal hospital. Y 4 o 6 horas después volvían otra vez. No, es que dicen que lo trajeron aquí. Tener que decirle, ¿sabe qué? No está en un hospital. No está en ningún hospital, vaya y búsquelo al CEMEFO. Hubo mujeres que se desmayaron en ese momento. ¿Cómo que el CEMEFO? Y se desmayaban de la impresión, ¿verdad? Y desafortunadamente no nos equivocábamos. Si no estaba en ningún hospital, ¿a dónde? Al CEMEFO. Sí. Sí, lamentablemente... Usted tenía la verdad, lamentablemente, así es. Porque lo comentábamos, el ser humano no nos hemos dado a la tarea, y espero que así siga siendo, de crear una palabra para cuando muere un hijo, doctor, ¿sí? Si muere esposo, esposa, te quedas viudo, si mueren tus padres, te quedas huérfano. Pero a la pérdida del hijo, la humanidad no ha sido, es algo tan doloroso que no hemos sido capaces de asignarle una palabra, doctor. Una palabra. La situación es de que, por ejemplo, nosotros pensamos y creemos que nos vamos a ir nosotros primero que ellos, ¿verdad? Porque son nuestros hijos. Ellos están creciendo, están haciendo su vida y nosotros ya vamos en la última etapa de nuestra vida. Entonces, es difícil que le digas a alguien, se murió tu hijo. Doctor, ¿de qué se está muriendo la gente en México, doctor? ¿Cuáles son las muertes más comunes que le toca ver, doctor? En muertes naturales en personas adultas arriba de los 55 años de edad, enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, derrames cerebrales, infartos, todas esas cosas. En la gente productiva, en algunas ocasiones las enfermedades que están entre los 30 y los 50 años de edad,
enfermedades crónico-degenerativas como la presencia de cáncer, también diabetes y cosas de ese tipo. Estadísticamente, el joven ahorita está muriendo, la causa principal de muerte del joven entre los 18 y los 25 o 30 años de edad, accidentes automovilísticos con alcohol. Es una de las causas principales. Lo vemos cada fin de semana, doctor. Sí. Y me parece que, la policía y las autoridades pueden hacer mucho, pero también hay una parte de autorresponsabilidad, doctor, que sabes que es una mezcla brutal eso, que hay una probabilidad de que tengas un accidente, vas intoxicado, no ves una señal y terminas muerto andando de fiesta cuando querías pasártela bien. O te la andas pasando muy bien. Sí, y terminan muertos, y hemos visto casos brutales de jovencitos y los vemos y se repite el patrón y parece no cambiar, ¿eh? No va a cambiar mientras que nosotros como padres no los eduquemos. Yo soy padre, tengo 2 hijos, tengo un hijo que una temporada, pues sí, como todos los jóvenes, les gustó tomar. Mi regaño era, ¿vas a ir a tomar con los amigos? Sí. Venga para acá la llave. No le prestaba el carro. ¿Te vas a ir a tomar? Sí. Bueno, ok. 100 pesos en la bolsa del pantalón en la izquierda, y andas muy tomado, cierra el carro, súbete un taxi y vente a la casa. Que te traigan. No traes dinero y te echaste todo el dinero, agarra un taxi, llegas a la casa, tocas la puerta y yo te lo pago con todo el gusto. No es implícitamente de que no te va a suceder un accidente, pero la probabilidad es mucho menor. Va reduciendo las posibilidades. Se reduce las posibilidades. Sí. Porque sí es muy lamentable que gente joven, muchas veces recién graduados de facultades que están iniciando su vida laboral, su vida social, su vida particular, se mueran en un accidente. Y eran muertes evitables, porque luego uno quiere llamar al destino. No, pues ¿qué era el destino? A ver, hay mucho que tú puedas hacer por ti para que no encuentres ese destino. Sí, pues es lo que dicen los dichos mexicanos, ¿verdad? Sí. El que le toca, aunque se quite, y al que no le toca, aunque se ponga. Y aunque no le toca, aunque se ponga. ¿Y qué tal si no me pongo, sí, verdad? Entonces, es un dicho mexicano que dice, bueno, pues si no me va a tocar y no me pongo, pues qué padre. Pero si me va a tocar y me pongo, pues ya le estoy buscando, ¿verdad? Y hay accidentes muy lamentables, muy lamentables. Hace algunos años, unas personas jóvenes recién graduadas de la universidad, como si estuvieran previendo, ¿verdad? Ese accidente fatal. Toman una fotografía en donde están todos tomando y le toman una foto en donde está la mesa con todas las bebidas. Y dice el joven en el WhatsApp, dice, la última antes de morir. Y salen pues, de ahí y fueron y se mataron en un accidente de automóvil. Fueron mis alumnos y digo yo, chihuahua, hombre, ¿cómo es posible que suceda eso? Y luego llegan los padres, doctor, y me supongo que ¿sí? Diseñaron un procedimiento, doctor, digamos, dentro de la ciencia y la psicología para informar a los padres, doctor. Es difícil, pero ya se está manejando, hay gente ya especialista. A mí me tocó la fortuna de ser invitado hace algunos años a hacer lo que se llama la tanatología en psicología, en donde se prepara a las personas y se les da tratamiento psicológico después de la muerte. ¿Verdad? Ya ahí se prepara y se ve y se dan los alicientes para que se maneje el duelo de la persona después de la gran pérdida. Y entonces ayuda muchísimo, pero muchas veces no al 100%. Ya. Doctor, en su experiencia, gracias a la investigación forense, han determinado después los jueces un culpable de una muerte que quiso ocultarse, que quiso hacer parecer como muerte natural. ¿Tiene anécdotas al respecto, doctor? Otra vez, sin mencionar ciudades ni características. Sí. Bueno, muchas veces una de las cuestiones que tenemos por naturaleza como personas humanas es de que yo hago un delito y quiero ocultarlo, no quiero que me castiguen por ese delito. Y ese delito puede ser por muchas cuestiones. Anteriormente en la Procuraduría aquí en el estado de Coahuila
en la cuestión de los juicios tenían la causa de muerte preterintencional. O sea, causabas una muerte sin tener deseos de causar la muerte. Nos tocó un caso, unos amigos, compadres, están tomando esto, lo otro, aquello, se empiezan a pelear, empiezan a discutir, y uno de ellos ya está muy tomado, y el otro, por déjame de molestar, le da un golpe en la cara. Y este cae y se desnuca y fallece. ¿Le pegó? Sí, le pegó. ¿Lo mató? Sí, lo mató. Pero la intencionalidad de matarlo era, no era. Muerte preterintencional. ¿Verdad? Otros casos en donde hay agresiones físicas, uno de ellos lo recuerdo muy bien, un pleito en una cantina, se pelean y de repente un arma de fuego, ¡pum!, balazo. Se muere la persona, se detiene al presunto y dice, no, es que yo disparé porque me estaban pateando en el piso, agarré la pistola y disparé de abajo hacia arriba. Cuando nosotros hacemos la necropsia, el disparo era un disparo directo. Digamos a quemarropa. Sí. La trayectoria, que es lo que ustedes determinan. La trayectoria, el trayecto del proyectil nos decía que no era posible esa situación. Yeah. Entonces, cuando hicimos toda la investigación y toda la investigación forense, por qué sí, por qué no, la posición víctima-victimario, que es la victimología, determinamos que no era posible que lo hubiera matado de esa forma. Y entonces se le determinó o se le dio la condena por homicidio, ¿verdad? No por indefensa. Ya. Doctor, sin entrar en Honduras, como luego dicen, toda la época fuerte del crimen organizado, doctor, que por fortuna en estas regiones ha disminuido. Sí, debió haber sido brutal, doctor, ¿sí? Muy difícil, muy difícil. Y hasta de seguridad para ustedes como médicos forenses, doctor. Pues no tanto de seguridad, porque se ha manejado una cuestión muy importante a nivel del gremio médico que nos dedicamos a esto. Se ha manejado y que deberemos ser muy honestos. Y en base a situaciones de que si yo no soy honesto, te voy a perjudicar, entonces vas a tener odio por mí. Tanto el culpable como la víctima. Si yo perjudico a la víctima, la familia dice, él perjudicó, entonces yo te tengo odio. Si yo perjudico al delincuente, él perjudicó, entonces yo te tengo odio. A mí me pasó una vez hace muchísimos años en un juicio. Estábamos determinando la cuestión de la muerte y teníamos ahí al culpable y hubo una junta de peritos y esto y lo otro aquello y discutimos durante 6 horas. ¿Por qué sí, por qué no? Cuando se acaba, pues termina la cuestión en el hecho de que lo condenan a él por el homicidio de esta persona. Y cuando se acaba, se me acerca el reo y me dice, doctor, usted tiene la razón, así lo maté. Miren. Y ya. No hubo odio, no hubo una cosa. Él era la ciencia hablando, doctor. Sí, que hicimos el trabajo correcto. Entonces, me ha pasado 2 o 3 veces eso, en que hemos hecho el trabajo correcto y tanto el delincuente como la víctima te respetan, ¿verdad? Sí existen y van a existir siempre cierto tipo de amenazas enmascaradas, pero pues, es cuestión del trabajo. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Y mencionaba el tema de las muertes violentas en épocas aciagas que por fortuna han quedado atrás en esta región de Saltillo y Coahuila, o por lo menos no están tan latentes como los vemos en otras partes del país, que llegaron a haber ejecuciones tremendas y hablaban de semefos desbordados, y los médicos forenses atareadísimos sin poderse dar abasto. Así es, había demasiadas muertes. Yo tengo de anécdota que
Hubo una vez que me tocaba guardia en fin de semana, que normalmente en esos fines de semana, lo que es fines de semana después de Navidad, es trabajo nulo. O sea, estás todo el día ahí en la guardia sin hacer nada. Yeah. Y esa vez me tocó una guardia. Llegué a las 8 de la mañana al anfiteatro a ver qué había, a reportarme que era el que estaba de guardia. Y ya tenían el primer cadáver y salí a las 8 de la mañana del día siguiente, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Fue un fin de semana muy violento. Alcoholizados, pleitos, accidentes, de todo. De todo. De todo. Pero así es este trabajo. Hay días muy tranquilos y hay días que se llenan los anfiteatros de cadáveres. Ya. Doctor, hay como esta especie de creencia de lo que le mencionaba de nuestro destino, ¿no? Pues es que me tocaba morirme. Y creo que, como usted decía, la concientización y la educación son muy importantes para poder prevenir suicidios, accidentes que son evitables, doctor. O sea, que son evitables. La cuestión es de que, por ejemplo, en mi formación, dentro de mi formación familiar, somos de formación católica, cristiana. Hay una de las cosas que es difícil entender, pero que si ya combinas la cuestión cristiana católica que yo tengo con la cuestión científica, una de las situaciones que debemos entender nosotros es de que nacemos con un destino. Dios te pone aquí para que tú hagas algo en la vida. Y ese algo, tú ves la forma de hacerlo, para cumplir la función, el destino que te manda Dios, de acuerdo a la teoría cristiana. Y Él te da un tiempo para cumplirlo y las formas para cumplirlo. Y cuando tú llegas a tu final, es que te va a juzgar sobre si cumpliste o no cumpliste con esa misión en el tiempo que te dio. Si tú cumples esa misión en forma adecuada y esto, lo otro, aquello, y te deja en fortuna más tiempo, pues tú ya cumpliste, ¿verdad? En la vida con lo que te tocaba venir a cumplir. ¿Por qué tuve tanta problemática para entrar a hacer una especialidad en pediatría? Y se me facilitó meterme en las cuestiones médico-legales y la cuestión de urgencias médico-quirúrgicas. Porque a lo mejor ese era el destino que me había marcado pensando en la cuestión de Dios para yo terminar mi vida y hacer mi vida. Doctor, son teorías, hipótesis, claro, y todo que van, ¿verdad? Claro. No para tranquilizar, doctor, sino para platicarlo, socializarlo. Es cuando alguien tiene un accidente mortal, digamos que pierde la vida casi de inmediato, siquiera, de acuerdo a lo que diga la ciencia, doctor, siquiera se dio cuenta que iba a morir, doctor. Si yo tengo un accidente, voy a 150 kilómetros por hora y choco, pues no tengo ninguna capacidad de reacción. No hay una capacidad de reacción. Si me dan un balazo en la cabeza, que por supuesto no estoy esperando ni el choque, ni que me den un balazo, no me enteré, doctor. Sí, hay una situación que marcamos nosotros dentro de la medicina que dice que encontramos una persona en espasmo cadavérico. Y la teoría de ese espasmo cadavérico es cuando la persona ve venir la causa de su muerte. Entonces tiende a hacer una reacción de protección y ahí muere y queda duro, espástico. Porque su cuerpo secreta una gran cantidad de hormonas dentro de su cuerpo y le pone una rigidez muscular. Es menos de un segundo eso. Menos de un segundo, ¿verdad? Hay muchas fotografías. Una de las más impresionantes que me tocó ver, a mí me tocó hacer una necropsia de una mujer que está parada en una esquina en una calle y enfrente hay una gasolinera y se ven donde viene un carro, choca, explota y la bola de fuego viene contra ella. Y se ven donde ella se protege y está en el espasmo cadavérico protegiéndose de esa causa de la muerte. En milisegundos, ¿verdad?
digamos que uno casi no te enteraste siquiera que te moriste. No te enteraste que te moriste. En milisegundos tu cuerpo reacciona y te causa esa situación. También existe la otra cosa de la muerte por inhibición. Te das cuenta que viene la causa de la muerte y tu cuerpo se inhibe. Una de las causas de investigación que se ha visto en eso es, por ejemplo, aquellos hombres, no sé si ha visto los videos de que se tiran de las Torres Gemelas. Sí, del septiembre 11 de 2001. Sí. Del 2001. Se ve que se tira el hombre y se ve que va volando en una forma medio controlada y de repente el cuerpo pierde el control. Quiere decir que ante la impresión de que se va a morir, el cuerpo se inhibe, se para. Eso es muy interesante, y ya doctor, tira. porque son teorías, hipótesis que no se han comprobado, pero existen, ¿verdad? Pero creo que lo que menciona usted, sí, venían los cuerpos cayendo, pues, estaban saltando del incendio. Así es. De las Torres Gemelas, allá en el 2001, ya hace 21 años. Y sí, como usted menciona, venían cayendo en determinada posición, después perdieron la noción. Así es. Y empiezan a caer en forma incoordinada. ¿Por qué? Porque en ese momento que se pierde la noción del tiempo, cómo van cayendo, se dice que en ese momento murieron. Entonces ya el cuerpo no tiene control sobre la caída. Es una de las teorías que hay, una de las hipótesis que hay sobre eso. Y le llaman muerte por inhibición, que el organismo se inhibe. ¿En qué otras situaciones se ha mencionado la muerte por inhibición, doctor? Impresiones muy fuertes. Gente que está en alguna situación y presenta o presencia alguna situación importante en la vida, no solamente de ella, sino de la comunidad, y su cuerpo se inhibe, se para, ¿verdad? Principalmente ese tipo de cosas. Hay gente que le han dado, por ejemplo, diagnósticos de enfermedades graves y nada más por escuchar el diagnóstico se muere. Y no se dieron cuenta ni siquiera que se murieron, doctor. No, ahí se inhibieron. Los infartos la muerte algo, súbita de infarto. Sí, es algo similar, parecido, sí. Similar. La muerte súbita por el infarto es una muerte que muchas veces dices tú, bueno, ¿no le daría un signo, un síntoma antes de presentarse ese infarto? Muchas veces no. Es inmediato, doctor. En ese momento. Supongo que ni siquiera estás viendo que te caíste, que te desvaneciste. El consuegro de un buen amigo falleció de esa forma. Entonces el hijo, cuando fuimos al sepelio, me decía, bueno, ¿y qué pasó? Y dije, ¿qué fue lo que viste? Ya me explicó él que el señor se estaba bañando, esto, lo otro, aquello, y dice que nomás de repente vieron el golpe y que vieron eso. Un buen amigo de muchos años, lo veo yo a las 4 de la tarde, el día de Navidad, el día 24. ¿Cómo estás? Esto, lo otro, aquello. Bien. ¿Dónde te lo vas a pasar? Aquí en la casa. Vienen todos mis hijos y mis nietos. Ah, qué bueno. Felicidades y gusto saludarte. Esto, lo otro, aquello. Se va a su casa y la señora nos dice que dijo, oye, me siento cansado, me voy a dormir un ratito y van a estar los nietos para aguantar toda la fiesta de la Navidad en la noche. Me voy a dormir un ratito. Y ahí. Se quedó dormido. ¿Por qué suceden esas cosas? El cuerpo se inhibe, se para. Y ya. Y infartos, doctor, es lo que comentábamos, es de las muertes más comunes. Es una de las muertes más comunes que tenemos. Y sobre todo con nuestro tipo de vida, doctor. El estrés. Y luego comemos puras cosas chatarras. Nos causa una arteriosclerosis y esto y lo otro que hay. Y mucha gente, ¿tienes diabetes? Ah, qué bueno. Y no se cuida y sí. Todo eso va conjuntando que nuestro cuerpo empieza a tener defectos de la función y de repente cobra su factura. Bueno. Ya. Doctor, pues creo que ha sido muy aleccionador y hemos aprendido muchísimo quienes ven y oyen este espacio, doctor. Entender que la muerte es parte de... Es parte de la vida. De la vida que va a llegar. No sé si vale la pena o no prepararse, doctor. Sí vale la pena. Ya.
No por nosotros, no por la muerte de nosotros, por la muerte de los que están alrededor de nosotros. Porque cuánto duele que se muera un padre, cuánto duele que se muera la madre, cuánto duele que se muera el abuelo que me cuidó toda mi infancia, cuánto duele que se muera mi hermano, mi amigo. Entonces debemos estar conscientes y tener una conciencia cívica y social y moral de que todos los que nacemos un día vamos a morir. Uno de los aforismas que les mencionaba hace rato es que todos nacemos con una misión en esta tierra. Y una vez me preguntaba una señora y me decía, oiga doctor, batallé a tener un embarazo. Ya tuve el embarazo, tuve problemas con el embarazo. Tuve problemas en el parto y nace mi hijo. Y mi hijo se muere 5 días después de su nacimiento, sin tener una causa aparente. ¿Qué pasó? Le digo, el niño, hablando tanatológicamente, el niño tenía la misión de hacerte madre. Nada más. Llegó, la cumplió y ahí nos vemos. Sí, hay muchos misterios, doctor. Muchos misterios. Que la ciencia no ha logrado explicarlos. No sé si lo va a lograr explicar algún día respecto a la muerte y las creencias personales de la gente que quisieran pensar en un más allá y pues, es respetable, que hay vida después de la muerte. Es de acuerdo a tu formación religiosa. Por supuesto. Yo tengo una locura ahí que en mi testamento que le he dicho a Sandra, mi esposa, yo no quiero que me vayan a cremar, le digo, y me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo no sé si me va a doler. Y entonces la respuesta de la ciencia sería, pues estás muerto, no te va a doler. Está bien, pero quizás en otra dimensión de espacio-tiempo, y parecería que lo que estoy diciendo es una tontería, y sí lo es, doctor. Te voy a decir que sí. No, porque hubo alguien que te metió ese gusanito en la cabeza. ¿Sí? ¿Viste la película de los muertos vivientes? Ajá, sí. En una de las películas, de las primeras, si no mal tengo recuerdo, la primera película, hay una escena en donde agarran uno de esos muertos vivientes y lo meten a un anfiteatro. Y se acerca una persona que está viva y le dice, ¿me escuchas? Le dice, sí te escucho. Y le dice, ¿por qué se comen a la gente? Dice, no, nosotros no comemos gente, comemos el cerebro de la gente. ¿Por qué te lo comes? Para quitarme el dolor de estar muerto. Entonces eso nos lo metieron como una hipótesis en nuestra cabeza y hay gente que lo maneja. Sí. Piensa en ese tipo de cosas. Sí. Yo, en lo personal, doctor, y espero que así lo cumpla mi familia, yo prefiero que mi cuerpo se degrade y que toda la energía que consumí, doctor, se siga transformando se cumpla el ciclo. Se cumpla el ciclo. Como lo mencionaba, es un poco extraño decir, está frío cuando frío es 0 grados. Frío un cuerpo que tiene una temperatura de 30 grados, pues no es frío, pero lo pusimos en nuestra psique. Además de la investigación científica, la medicina forense que dice, sí, ya está muerto porque presenta un frío respecto a la temperatura normal de una persona del viva. Cuerpo, sí, pero yo prefiero que en el caso personal, y es una decisión personal, pues sí, atravesar por todo el proceso y que mi cuerpo se consuma en esa forma. En esa forma, porque lo que sí estoy yo seguro, doctor, y con esto termino agradeciéndole muchísimo que se haya dado este espacio, doctor, es que pues sí, polvo somos y sí, necesariamente, ya sea a través de que seamos cremados o con el paso del tiempo, pues en polvo nos vamos a convertir. Sí. Es la base científica, ¿verdad? de aquellos aforismas físicos de que la energía no se crea ni se termina, sino solamente se transforma.
en otras formas y cosas de ese tipo. Las teorías científicas dicen unas cosas, las teorías de las diferentes religiones dicen otras cosas. Una de las cuestiones, porque los antiguos egipcios embalsamaban a las personas, era por la creencia que tenían de que tenía que estar el cuerpo completo para poder pasar al más allá. Si no, no podían. Entonces, son situaciones que dices tú, bueno, creencias religiosas. Pues la muerte es parte de la vida, de la ¿sí? vida. Y hay que, creo que decirle a las personas que sí existe vida antes de la muerte, doctor. Sí. Y que pues hay que vivir, ¿sí? Hay que vivirlo. Y de acuerdo a su creencia religiosa, pues ellos van a tomar la pauta de qué va a pasar después de que yo termine mi vida física en la tierra. Pues le agradecemos mucho su atención, y a quienes nos ven y nos escuchan, los invitamos el próximo domingo a las 8 de la noche a un nuevo episodio de este podcast Dogma de Fe, y los invitamos a que se suscriban a las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes en las que todos los domingos transmitimos estos episodios. Muchas gracias, doctor. De nada, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.